Ahí ya está grabando. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí les damos la bienvenida a todos y a todas a este segundo ciclo de conferencias que hemos organizado en el marco del área de estudios neolatinos y tradición clásica. En esta tarde vamos a compartir este rato con el doctor Carlos Mariscal, que nos va a deleitar con una conferencia en torno de la figura de Catulo y la literatura mexicana del siglo XX. Estamos muy contentos, Carlos, de tenerte, de que Muchas hayas gracias. aceptado la invitación, de compartir con nosotros este espacio. Muchas gracias, por supuesto, a todos los asistentes y los que seguramente se van a sumar. Y entonces voy a presentar formalmente a nuestro amigo Carlos Mariscal. Carlos Mariscal de Gante Centeno es doctor con mención honorífica en Letras Clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado y maestro en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid. Posee también una licenciatura en Filosofía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En la actualidad es investigador asociado C en el Centro de Estudios Clásicos, el Instituto de Investigaciones Filológicas de México, así como profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Ha sido ponente en eventos especializados en diversos países de América y Europa y forma parte de varios grupos de investigación nacionales e internacionales. En este momento trabaja sobre la recepción moderna de poetas antiguos, fundamentalmente Virgilio y Catulo, en las literaturas hispánicas entre los siglos XIX y XXI. Además, se encuentra investigando las relaciones entre ideas filosóficas epicúreas del poeta romano Lucrecio y el pensamiento moderno de filósofos como Baruch de Spinoza. Su última publicación es el volumen colectivo Virgilio y las identidades culturales hispanoamericanas, que es del 2024, coeditado junto con el doctor David García Pérez y publicado por el Instituto de Investigaciones Filológicas. Nuevamente, muchas gracias, Carlos, por acompañarnos y te damos la palabra. Bueno, pues buenos días, buenas tardes en los dos lados. Bueno, no, yo estoy muy agradecido y me siento muy honrado de participar en este evento. En fin, antes de comenzar, quería agradecer sobre todo, bueno, pues a la doctora Marcela Suárez, que es una buena amiga y una admirada colega desde hace ya algún tiempo. Y bueno, en fin, me acordaba estos días planeando este evento, que nos conocimos en Buenos Aires precisamente en una estancia que yo hice en la Universidad de Buenos Aires, dirigida por ella. Y bueno, pues también hace ya 5 años, pero bueno, como han pasado muchas cosas entre medias, parece que fue hace mucho más tiempo. Y bueno, pues para mí siempre la Universidad de Buenos Aires ha sido una referencia, por eso en cuanto pude hacer una estancia de investigación supe que quería ir a Argentina y que quería ir a Buenos Aires. Y bueno, pues entre otras muchas cosas eso me trajo a conocer a Marcelo, aunque su trabajo por supuesto lo conocía de antes. Y bueno, pues es para mí de verdad un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Así que bueno, pues paso a compartir la pantalla. Hemos dicho que es la pantalla completa, ¿verdad? Y ahora vamos a volver a hacer esto. Si me pueden confirmar que se está viendo bien la presentación. Sí, perfecto. Vale, muy bien, pues bueno. En fin, antes de comenzar la presentación, es realmente una antología de textos sobre los que yo voy a ir comentando algunos aspectos. Creo que se las vamos a pasar ahora también porque, bueno, comentaba que como hay varios textos y varias épocas y estéticas de las que vamos a hablar el día de hoy, pues digamos que, bueno, según vaya yo hablando, a mí también me deja más tranquilo que ustedes tengan el archivo y puedan ir y volver sobre los puntos que hayamos comentado, sobre todo para la discusión y el comentario posterior que podemos hacer juntos. Y también explicarles un poco el porqué de este tema y cómo llegué yo a él. Bueno, yo he trabajado sobre todo fundamentalmente sobre la figura de Virgilio y bueno, mi tesis fue precisamente sobre su recepción en la literatura mexicana del siglo XX. Entonces, bueno, pues precisamente no trabajando directamente sobre Catulo, sino sobre Virgilio, me di cuenta que sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX hay un interés muy notable
en la figura de Catulo por parte de los escritores de esta época, ¿no? Y además con un nivel de originalidad, de irreverencia y a la vez de cariño y de aprecio por esa figura, que da lugar a lo que me gusta llamar estéticas catulianas, ¿no? Porque realmente son formas estéticas contemporáneas, pero que están remitiéndose a Catulo constantemente, retomando elementos que él había establecido en su obra, tonos, temas, personajes, muchas cosas que, bueno, hacen realmente de Catulo un poeta importantísimo para entender la literatura de este periodo. Y bueno, sobre todo porque esto, como sabemos, no fue así en absoluto en los siglos precedentes. Catulo es verdad que es un poeta que se enseñaba y que en los contextos de imitatio durante siglos, para enseñar también perfección del latín o historia de la literatura, pero claro, se enseñaba siempre muy sesgado, ¿no? Los poemas que planteaban menos problemas o menos incomodidad, tanto para los docentes como para los escritores y para, en definitiva, el canon educativo y el canon literario. Bueno, y esto también sucede en la literatura mexicana del siglo XX en sus inicios. Digamos, una personalidad fundamental, y yo voy a hablar de la segunda mitad, como había puesto en el título, pero no puedo dejar de referirme, al hablar de Catulo y México, a esta figura fundamental que es Joaquín Demetrio Casasus, que estaba fascinado realmente por la figura de Catulo. Él publica ese libro que tienen ustedes ahí, que es una traducción, en 1905, y ya había publicado en 1904 un ensayo sobre Catulo, su vida y su obra. En este ensayo él se muestra muy al día de las publicaciones, de las ediciones y bueno, de las traducciones no, porque solo había una antes que la suya, que es la de Norberto Pérez del Camino, pero también la conocía. Y bueno, pues es el primer ejemplo que tenemos realmente de una fascinación por el poeta latino que, repito, da lugar a un ensayo muy erudito y muy completo para la época y a una traducción completa, ¿no? Porque ese completa implica que hay unos cuantos poemas que se dejan fuera de la traducción. Entonces, en realidad, aunque dice las poesías de Cayo Varero Catulo, en realidad es una antología de las poesías porque hay una serie de poemas que él dice que por siguiendo el buen gusto, ¿no? Y bueno, en honor a ese buen gusto, él deja fuera esos poemas. Además, la traducción de Casasus, aquí tienen un ejemplo de ella, la traducción del poema del Carmen XVI, el famoso Pedicabo, Gobo, Setirrumabo. Fíjense ustedes cómo se está traduciendo a inicios del siglo XX en México. Yo sé de convencer de que soy hombre, Pedicabo, cínico, bueno, Pedicabo y Tirrumabo, porque digamos que en ese convencer de que soy hombre, en esa perífrasis están realmente para Casasus traducidos los dos verbos latinos, ¿no? Cínico Furio y afeminado Aurelio. Y otra vez al final, yo voy de que soy hombre a convenceros. Bueno. Esta traducción ha sido bastante estudiada, sobre todo por Francisca Moya del Baño. Tiene dos publicaciones que les dejo ahí abajo por si alguien las quisiera consultar, que bueno, revela pues, el interés por esta figura. Realmente es un personaje fascinante y que refleja también en una época, como los autores de los que vamos a hablar posteriormente también a su manera reflejan otra época muy distinta, ¿no? Pero bueno, me parece interesante partir de Casasus. Bien, y ahora ya entrando propiamente en el periodo que yo había establecido para la ponencia, me gusta hablar de un espíritu 68ista en la recuperación de Catulo en México. ¿Por qué? Porque va a haber dos figuras fundamentales que van a ser, digamos, la vía de entrada de una nueva manera de entender a Catulo, tanto por vía de traducción como por vía de recreación poética y de reflexión a través del ensayo. Esas personas son un nicaragüense, Ernesto Cardenal, que vivió exiliado en México y que publicó ese libro que tienen ustedes ahí. Perdón, estoy viendo que se están pixelando mucho las imágenes, disculpen, yo pensaba que se iban a ver un poquito más claras. Que publica esa obra, Epigramas, que son un conjunto de, por un lado, traducciones de Catulo y de Marcial, y por otro lado, su propia obra Epigramas, que después se van a publicar por separado. Las traducciones se van a publicar en La Haya, en Barcelona y después en Visor, y los epigramas, es decir, sus propios epigramas, que no son traducciones, aunque tienen una enorme influencia, por supuesto, de los dos latinos, se van a publicar sobre todo en la editorial Trota por separado, ¿no? Ahora Trota también ha publicado las obras completas en las que están incluidos esos textos junto con el resto de la obra poética
poética de Ernesto Cardenal, ¿no? Que bueno, creo que es una figura muy, muy conocida, Cardenal, uno de los padres de la teología de la liberación, y bueno, en sus memorias él explica que él llega a Catulo y que digamos, se hace consciente de la importancia de Catulo para renovar la poesía de su tiempo, no leyendo directamente a Catulo en latín, sino a través de Ezra Pound, este poeta norteamericano, también digamos, que se vivió muchísimos años en Europa, también un personaje muy controvertido por la parte política, pero que, bueno, pues le enseña también digamos, la ductilidad del epigrama para esa renovación poética que él estaba buscando. Después, por supuesto, yo creo que sí que él manejó, no sé si directamente en los textos en latín, porque bueno, en esta época, como él estudió también en el seminario, eso le permitió también tener un cierto manejo de la lengua latina, pero inicialmente, desde luego, es leyéndolo en inglés cómo Cardenal llega a Catulo. Y dentro de los textos de Cardenal, aquí a mano derecha, no les he puesto título porque no lo llevan en las composiciones de Cardenal, pero lo que tienen ustedes a mano derecha son dos de esas composiciones. Ese Pero no te escaparás de mis llambos, que Cardenal introduce en su traducción, y además de introducirlo en su traducción, lo introduce como paratexto de toda la obra de epigramas del 62, del 61. Y ese No te escaparás de mis llambos, que como ustedes ven está con una serie de puntitos arriba y puntitos abajo, en realidad es parte de ese gusto de la poesía contemporánea por lo que se da a llamar la poética de lo fragmentario. Ese No te escaparás de mis llambos es lo que se edita como fragmento número 3 dentro de las ediciones de Catulo, porque esas palabras están tomadas del comentario de Porfirio a Horacio. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Cardenal? Tomar precisamente este fragmento catuliano y reconvertirlo o reintroducirlo en su poesía a través de ese gusto, repito, de la estética de lo fragmentario, en la que Ezra Pound también es un autor fundamental. Ahí está su Papyrus, por ejemplo, si no lo han leído, pues es una reinvención de Safo a través de Almatadema, ¿no? Esto lo ha estudiado en un artículo magnífico María José Barrios Castro, en un artículo que publicó en Cuadernos de Filología Griega. Precisamente como esto, a partir de esa estética fragmentaria, que también pues, hoy día pues, es Anne Carson, por ejemplo, una de las que en la poesía de nuestro tiempo más ha trabajado y más ha recreado en su propia obra. Bueno, pues en este punto Cardenal está también jugando con esto de lo fragmentario, ¿no? Siendo que tenemos el Liber Catulianum, digamos, como a diferencia de Safo, por ejemplo, como corpus poético completo, ¿no? Y el segundo poema que tienen ustedes ahí abajo, me contaron que estabas enamorada de otro y entonces me fui a mi cuarto y escribí este artículo contra el gobierno por el que estoy preso. Cardenal inicia una unión en sus epigramas entre lo erótico y lo político, que está en Catulo ya, en su Liber, pero con una íntima conexión que creo que sí que es algo más bien contemporáneo. Es decir, la rebeldía política viene por un desamor, viene por un rechazo, ¿no? En fin, hay una íntima conexión entre ese epigrama político, que en Catulo también está, pero que Cardenal explota de una manera brillante y además con un valor político, digamos, comprometido, ¿no? Saben ustedes que Cardenal fue un opositor total al régimen de Somoza y que sus epigramas, digamos, aparte de ser muy incómodos y que en algún momento llegaron hasta estar censurados, tenían ese valor político concreto, que parece que en Catulo no era tan así porque, según cuenta Suetonio, César, después de una de las invectivas de Catulo, incluso lo invitó a comer y bueno, pues se resolvió de una manera amistosa, ¿no? En el caso de Cardenal, ese epigrama político erótico tuvo una función también, o un intento casi diríamos performativo, ¿no? Concreto, pragmático, en la crítica al régimen del general Somoza en Nicaragua. Bueno, y después de esta antología de epigramas de Cardenal y sus propios epigramas, sus propias composiciones epigramáticas, llegamos a el otro punto fundamental, el otro gran iniciador de la recuperación de Catulo en México, que es Rubén Bonifaz Nuño, un poeta muy importante de la literatura mexicana, un intelectual muy completo porque se interesó sobre todo por el mundo clásico, ha sido traductor de muchas obras griegas y romanas,
y además también se interesó mucho por las culturas prehispánicas y tuvo una labor académica o político-académica o académico-administrativa, como quieran ustedes verlo, que fue la fundación de varias instituciones académicas, entre ellas el Instituto de Investigaciones Filológicas. Es nuestro fundador, el instituto del que yo formo parte, y él en 1969 publicó en el marco de la Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, la biblioteca de clásicos bilingües griegos y latinos de la UNAM, esta traducción Cármenes, ¿no? Que ya desde el título se ve una de las características de esta traducción, que es la literalidad, ¿no? En vez de traducir Cármina por poemas, poesías, etcétera, lo traduce como Cármenes, porque él tenía la idea de que las traducciones bilingües sirvieran sobre todo para aprender bien latín, ¿no? O para reforzar a aquel que lo tuviera un poquito flojo. Entonces, esa idea de la traducción literal, ¿no? De los cultismos, de las palabras que guardan un vínculo etimológico con el latín, ¿no? Buscar las palabras en español que guarden ese vínculo etimológico es una de sus características fundamentales. En ese marco, en el marco de esta visión de la traducción, Bonifaz Nuño, así como Casasus, merece un lugar destacado ya no solo en la recepción de Virgilio en México, sino la historia de la traducción de Virgilio, de Catulo, sino la historia de la traducción de Catulo al español en cualquier país, porque es la primera traducción completa de Catulo que traduce estos versos de una forma, por eso digo, completa y libre, es decir, incluye todos los poemas, porque la de Casasus, aunque se dice completa, en realidad no lo es, porque una traducción a la que le faltan un 10% de los poemas o un 15%, pues no es una traducción completa, obviamente, y además por una voluntad deliberada de dejar fuera esa parte. Traduce además libremente, ¿no? Es decir, en el sentido de que no tiene esos remilgos, ¿no? Esa incomodidad que generaba en otros contextos. En el caso de Bonifaz, él, como todas las traducciones se pueden comentar desde una perspectiva o desde otra, pero desde luego hay una voluntad de dar un Catulo en español que sea un Catulo por primera vez que no se arredre ante el Catulo más obsceno, digámoslo así, ¿no? Bueno, y además él publicó este ensayo, El amor y la cólera, publicado en la colección de cuadernos del Centro de Estudios Clásicos, que después lo publicó antes y después se va a unir a la propia traducción, y la Scriptorum ya publicó en su momento y sigue publicando hoy la traducción con notas, precedida por este largo ensayo, que tiene también un componente muy contemporáneo, ahora vamos a ver por qué, y muy de la época, ¿no? Ese Catulo que Bonifaz publicó, seguramente si se hubiera escrito en otro contexto político, hubiera tenido matices seguro diferentes, como vamos a ver ahora. He escogido el Carmen 16 también para que se vea el contraste con Casasus, ¿no? Yo os daré por el culo y por la boca, Aurelio Pederasta y Caponfurio, ¿no? Y termina, yo os daré por el culo y por la boca. Es decir, por primera vez tenemos una traducción al español que no está condicionada por esta incomodidad con el texto latino, ¿no? Y aquí abro también un paréntesis. En España, por ejemplo, la traducción que fue canónica durante mucho tiempo, a partir de los años 50, fue la traducción de Joan Petit, que todavía mantenía la incomodidad ante estos versos, y después se publicó la de Víctor Herrero Llorente, que seguía con esa incomodidad ante los elementos del texto latino, y después en el CSIC, en la colección Alma Mater, Dols publica su traducción en los años 60 y sigue teniendo también una incomodidad notable ante los versos latinos. Obviamente era la España franquista también, esto no hay que olvidarlo. Pero bueno, en México en el 69 y en general en América ya había una traducción mucho más libre y completa. En España la primera traducción que tiene estas características es la traducción de Rodríguez Tobal en los años 90. Cuando digo esas características, es poética, completa y sin esa incomodidad ante el texto latino. Por cerrar la cuestión de España, la traducción de Ramírez de Vergel en prosa, en Alianza Editorial, es anterior, recordar, de los años 80, pero es en prosa. En el caso de México tenemos esta triple característica de verso, de ser una traducción completa en verso y sin esos problemas, digamos, o esos recelos morales ante el texto traducido. ¿Y por qué digo que esa traducción al publicarse en el 69 tiene ese componente contemporáneo tan importante? Bueno, uno puede, simplemente mirando los grandes acontecimientos, digamos, políticos de la época, pues está el famoso Mayo del 68 francés, los movimientos estudiantiles del 68 en México, que fueron muy duros y que se saldaron con una represión militar muy fuerte de los estudiantes y con varias matanzas de estudiantes en distintos puntos de la Ciudad de México. Y
no solo, digamos, esta traducción viene a coincidir con ese acontecimiento, sino que cuando uno lee El amor y la cólera, que es el ensayo que Bonifaz escribe cuando él está traduciendo a Catulo, uno puede leer estos dos pasajes. Toda juventud es sufrimiento. Asomado al mundo con la plenitud voraz de sus propias herramientas sensuales, el joven, como si hiciera uso de una prerrogativa indudable, pretende apoderarse de él mediante un esfuerzo inútil de antemano y fracasa. El mundo se le aparece como un muro de poderes hostiles, y hasta el milagroso placer de un instante, por su brevedad misma, se le vuelve dolor, dolor sin esperanzas. Y de nuevo, con acrecentada rabia, se tiende hacia lo que considera, acaso sin saberlo, el objeto último de la vida, y el placer, si no se le entrega, lo lleva a sufrir otra vez y otra vez lo lleva a sufrir si se le entrega. Y en otro pasaje de ese mismo ensayo, viendo que la curación no le vendría del amor, buscó una nueva especie de odio en las preocupaciones de carácter político. ¿Se acuerdan lo que dije de Cardenal? Lo erótico y lo político están vinculados. Del uno se llega al otro. Y atacó a César, a Mamurra y a otros cesaristas, y los atacó, pero no en verdad por razones políticas, sino por otras de índole íntima y personal, que habían adulterado, que se habían enriquecido saqueando las provincias de Roma, que eran corrompidos y falaces. Esto, sobre todo tanto la primera como la segunda parte son muy significativas. La primera porque está haciendo una especie de retrato psicológico, ¿no?, del espíritu joven, que es inconformista, que sufre a veces por tonterías, a veces por cosas muy importantes, como en aquella época, ¿no?, como en el 68 mexicano, ese dolor sin esperanzas como constitutivo de la juventud, de la que todo es terrible, ¿no? Todo es un grandísimo problema, todo es, digamos, un motivo para la queja, ¿no?, y para el dolor y para el sufrimiento. Unido con ese vínculo entre lo erótico y lo político, hacen del ensayo de Bonifaz algo muy característicamente mexicano y 68ista. Es decir, en ese contexto preciso, estas palabras tienen una resonancia muy importante y un origen político también muy, muy concreto. Y esto no solo es una interpretación que yo pueda más o menos sacar o que yo pueda haber contextualizado de esta manera, sino que en su discurso de ingreso al Colegio Nacional de México, Vicente Quirarte, que es investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, también un poeta muy reconocido y una personalidad, digamos, dentro de nuestra universidad, él, en su discurso de ingreso al Colegio Nacional, recordaba la amistad de Bonifaz, que fue su maestro, y además escribía estas palabras acerca de la traducción de Catulo, que confirman todas aquellas intuiciones que ya uno va teniendo según va leyendo el Catulo de Bonifaz, que son estas palabras. Quienes en estos tiempos nacíamos a los poderes de la poesía, reconocimos la dualidad acendrada en tiempos de pasión. A la exigencia de su traslado a nuestra lengua, el poeta y traductor añadía un estudio introductorio. Se está refiriendo a Bonifaz sobre Catulo. En este caso, se trataba no solo de iluminaciones sobre la vida y la obra de Catulo, sino de la biografía de una colectividad que vio en la toma de la calle y el nuevo ejercicio de la libertad una justificación para sus combates. De ahí que las primeras palabras del citado prólogo constituyan una poética generacional. Entonces, Quirarte, que estuvo muy cerca de Bonifaz, que ha leído muy bien a Catulo y ha entendido, ¿no?, seguramente también por conversaciones con el maestro, esto no lo dice así de claro, pero fue una persona muy cercana del propio Bonifaz, nos ilumina de una manera decisiva todo aquello que estaba sucediendo en el país, en la cultura mexicana y en la traducción, la historia de la traducción de los clásicos al español. Y hace que una aproximación como la de lo que se ha dado en llamar la historia cultural de la traducción sea muy enriquecedora para nuestros estudios, me parece a mí, porque permite hacer ese viaje de ida y vuelta del antiguo al contemporáneo y del contemporáneo al antiguo, ¿no? Porque hay una iluminación también del texto antiguo o una mirada, desde luego, original desde esta perspectiva. Bueno, este espíritu 68ista del que yo vengo hablando no solo se manifestó en las traducciones y en las composiciones de un Ernesto Cardenal o de un Rubén Bonifaz Nuño, sino que permeó a otros ámbitos de la gran poesía mexicana de la época. Y para ello voy a hablar de estos dos poetas muy importantes de la literatura mexicana. Perdón que están cambiados los nombres. José Emilio Pacheco es el de la derecha y Eduardo Lizalde es el de la izquierda, ¿no?, por si no los conocían.
José Emilio Pacheco ha sido uno de los grandes escritores de la literatura mexicana de la segunda mitad del siglo XX, un enorme poeta, un enorme ensayista, un enorme traductor, un enorme narrador también, porque tiene unos cuentos maravillosos. Suya es la novela, por ejemplo, Las batallas en el desierto, que Café Tacuba luego compuso una canción también que a lo mejor han escuchado por ahí. Y bueno, él no era latinista, pero sí estudió latín en la preparatoria. Y eso le sirvió pues, para acercarse pues, a muchos textos de Virgilio, de Horacio, de Catulo, incluso de Juvenal. Tiene lo que él llamaba aproximaciones, que eran unas traducciones creativas muy interesantes a la obra de estos autores. Y Eduardo Elizalde es un representante del llamado poeticismo mexicano de la época. Es un poeta también muy sarcástico, ¿no? Muy satírico, muy catuliano, muy catuliano. Tiene uno de sus poemarios que es posterior al que yo voy a comentar aquí, se titula Tabernarios y eróticos. Fíjense qué título realmente más catuliano, ¿no? Para su poemario. Bueno, estos dos autores, José Emilio Pacheco y Eduardo Elizalde, escribieron en los años 70, publicaron más bien en los años 70, porque el texto de Elizalde es del 75 y el de Pacheco es de 1973, pero todos ellos han sido escritos a final de los 60, inicio de los 70. Entonces, estamos hablando de esto que decía Quirarte, ¿no? De esa poética generacional que se está construyendo en torno a la traducción, el ensayo, la reflexión sobre Catulo. Y aquí, en el caso de Pacheco, fíjense ustedes, en ese poema Moralidades legendarias, que no he citado completo porque es muy largo, se va al pasado para hablar del presente en realidad, ¿no? Entonces se va a Roma, ¿no? No dice exactamente a qué época, pero podemos entender que es la época, digamos, del final de la República Romana, cuando César acapara el poder, digamos, en Roma todavía, antes de su asesinato, y entonces Pacheco, en ese poema, relata una cena, ¿no? Una cena entre los, digamos, un grupo de patricios, ¿no? Entonces, que están comiendo, están deleitándose con la comida y con la bebida, y están hablando de lo divino y de lo humano, critican al poder, que César se equivoca en esto, se equivoca en aquello, que la humanidad es muy importante, que qué buenos somos, que cuánto no. Esos discursos nos suenan tanto incluso a conversaciones vanas e hipócritas de nuestro tiempo, que es lo que quería José Emilio Pacheco satirizar, yéndose a Roma para criticar en el fondo a la alta sociedad de la época. Termina con estos versos. Luego, al salir, despiertan a patadas al cochero insolado, ¿no? Después de haber hablado de lo buenos que son y de haber arreglado el mundo en esas cenas opíparas, despiertan a patadas al cochero y marchan con fervor al Palatino a ofrecer mansamente el triste culo al magnánimo César. Eso de magnánimo César es una fórmula que obviamente yo remito al final del Carmen 58 de Catulo, porque Pacheco tiene otro poema en el que habla que está construido sobre ese Carmen 58, aunque es una recusatia, en realidad no lo he incluido ya porque si no la ponencia sería inabarcable realmente, pero si quieren luego les puedo dar más datos. Entonces Pacheco conocía este poema 58, además había traducido a Marcel Schwob, Las vidas imaginarias, cuya vida de lesbia termina precisamente con esta referencia a ese último verso. Esto lo traté en un trabajo que no lo cito ahí, pero si quieren también les puedo pasar, que se publicó en el libro Los hilos de la memoria, editado por David García Pérez, donde hablo de recreaciones del poema 58 en la literatura contemporánea. Y también me parece que esta cuestión del pedicabo ego vuoset irrumabo, esta idea de la sexualidad como esa identificación entre sexo y violencia, ¿no? Cuando Catulo dice pedicabo ego vuoset irrumabo, decís, me voy a vengar de que estáis criticando mis versos y que me llamáis poco hombre, ¿no? Entonces, ¿queréis que os demuestre mi virilidad? Pues pedicabo ego vuoset irrumabo. Esa idea de lo sexual como trasunto de las relaciones de violencia y de poder está aquí, me parece, en Pacheco, porque cuando está hablando de que va a ofrecer mansamente el triste culo, eso tiene una interpretación literal y tiene una interpretación también metafórica. Es decir, tanto que os habéis quejado, tanto que habéis criticado, tan hipócritas que habéis sido, y ahora vais al Palatino a que César haga con vosotros lo que quiera. Y me parece que no es casualidad que en un poemario escrito más o menos por la misma época, publicado en el 75, es decir, 2 años después del de Pacheco, Lizalde, que también tiene unos poemas en este mismo tono, ¿no? Burlándose de César. Obviamente, cuando Pacheco y Lizalde hablan de César, lo que les interesa no es criticar a Julio César, es criticar al presidente de la República en turno. Particularmente al hablar de final del 68,
estamos hablando de Luis Echeverría y de Díaz Ordaz, que fueron los responsables de la matanza de estudiantes y de la represión política en México. Entonces, ya ven, esa máscara latina permite criticar el presente. Y eso es algo que se va a establecer en esta tradición mexicana de la que estoy hablando y voy a seguir hablando, en distintos momentos, en distintos contextos y con distintos propósitos. Bueno. Finalmente, en 1973, Carlos Montemayor, que fue también un poeta, un ensayista, un narrador, otra de esas personalidades inmensas de la literatura mexicana y un traductor también de los clásicos, tradujo, por ejemplo, a Safo. Una de las primeras traducciones de Safo al español es de su pluma, y publicó también en 1973 en la Gaceta del Fondo de Cultura Económica esta traducción de Catulo, la tituló Catulli Contaminationes. Como tienen ustedes ahí, son 6 poemas, es una pequeña antología, donde, bueno, pues, por ejemplo, algunas de sus características estilísticas es el desarrollo de algunos elementos que en latín están apuntados o están más bien sintetizados, también por las características lingüísticas. Fíjense ustedes, odio y amo, ¿por qué lo haré? Quizás te preguntas, no sé, pero esto es lo que me sucede, esto es lo que yo siento y estoy atormentado, ¿no? Donde esa concisión del latín queda desarrollada en una especie casi de monólogo dramático. Pero en las traducciones de Montemayor me interesa centrarme, por el contrario, en dos de ellos, en la traducción del Carmen 52 y del Carmen 58. Fíjense ustedes que el poema con el que empieza su antología es el Cuides Catulle, que lo que está haciendo es una sátira política, ¿no? En la tradición que ya hemos venido viendo que interesaba mucho en este contexto. ¿Qué es Catulo que te impide morir? En las curules el escrofuloso nomio se sienta y al frente de la magistratura aún perjura vatinio. ¿Qué es Catulo que te impide morir? Repito, tiene un contexto, tiene un significado muy concreto y muy contemporáneo en la época en la que se publica. Y me parece también muy interesante, dentro del estilo de traducción de Montemayor, cómo traduce el Glubit Magnanimi Remine Potes, que ya hemos visto que era otro de los poemas incómodos, ¿no? De los pasajes incómodos de Catulo. La pasa rascando, que es una expresión, desde luego muy de México. No sé si en el resto de América se utiliza también esto de la pasa con un gerundio, digamos, ¿no? Yo, como vengo de España, es una expresión que me llama mucho la atención siempre, porque allí no se dice así. Eso de la pasa haciendo cualquier cosa es una forma de, digamos, de traer a Catulo a una forma lingüística más bien de un registro medio, de un registro más coloquial, ¿no? La pasa rascando descendientes del honorable Remo, que contribuye a enfatizar eso que quería el Carmen 58, mostrar que esa lesbia a la que Catulo amó más que a sí mismo y a los suyos, prostituyéndose en las calles de Roma, con ese Glubit que, bueno, en fin, vamos a ver que se va a traducir de muchas maneras, y que tiene ese componente de, bueno, quitar la corteza, es decir, masturbar a un hombre. Bueno, eso por la parte de lo que he dado en llamar pensamiento, espíritu 68ista. Hay un tercer momento muy importante que me parece a mí, que es el movimiento infrarrealista mexicano, el movimiento nucleado sobre todo en torno a la figura de Roberto Bolaño, que es un escritor que es chileno, pero que vivió mucho tiempo en México y que realmente creó este movimiento llamado el infrarrealismo o real visceralismo, que es un movimiento muy heterodoxo, muy de la contracultura de la época. Ellos se fijaban mucho, por ejemplo, en los beat norteamericanos, ¿no? En Gisbert, en Kerouac, en toda esta generación. Y bueno, pues, en fin, hay gente que dice que Roberto Bolaño es un escritor mexicano, no sé si tanto, pero desde luego hay una etapa mexicana muy importante de su obra, y es una etapa en la que Catulo aflora. ¿Por qué? Porque hay un contexto en el cual Catulo empieza a ser un autor en el que mirarse. Bolaño, en su poesía, tiene este poema, El último canto de amor de Pedro J. Lastarria, alias El Chorito, que es un monólogo dramático de, como dice ahí, un sudamericano que está en Europa, ¿no? Moribundo, en tierra de godos, y que, bueno, una de sus muchas reflexiones le lleva a presentarse a sí mismo como lector de Catulo en latín, que apenas tuvo valor para pronunciar sine qua non o ad hoc en la hora más amarga de mi vida, ¿no? Que establece una interesante distancia entre lo que es el mensaje poético de un autor muy remoto, ¿no? En latín, al que él dice leer en latín, pero a pesar de leer el latín, se confiesa el autor incapaz de pronunciar esas dos palabras, que en realidad son latinismos, que cualquiera más o menos sabe, aunque no haya estudiado nada de latín, en la hora más amarga de mi vida, ¿no? Digamos, esa distancia entre el mensaje del antiguo, que es tan
que es tan, digamos, diferente, ¿no? Que es tan impactante que incluso en la hora más amarga de su vida no tuvo el valor para pronunciar. Por eso de la cobardía ante el latín, ¿no? Digamos, de alguna manera ese mensaje que, a pesar del tiempo que ha pasado o la distancia que separa al creador contemporáneo de ese autor antiguo, sin embargo, crea ese recelo, ¿no? O esa, en este caso, casi cobardía para pronunciar ese latín catuliano. Bueno, y dentro de la obra de Roberto Bolaño son muy importantes la novela Los detectives salvajes, que es una novela que retrata toda esa generación a través de, bueno, no son seudónimos exactamente, sino que son nombres creados a partir de, bueno, o paronomasias o relaciones entre el nombre real de los poetas de la generación, bueno, no de la generación, sino de los amigos de Bolaño y la gente que él conoció. Él les da otros nombres en su novela, pero son la mayoría de ellos fácilmente reconocibles, y en ese contexto hay sobre todo dos poetas muy catulianos, muy amigos de Bolaño, que son también personajes de su obra. Si se fijan también ustedes ahí, lo que tienen a la derecha es el Café Quito de la Ciudad de México, la Colonia Juárez, que es era el centro de reunión de este grupo de los real visceralistas o infrarrealistas, que se puede visitar. Ahí están un poco hartos de que la gente vaya por la novela de Bolaño, pero bueno, aparece mucho en la novela y fue realmente su lugar de reunión. Digo, un poco para que nos los imaginemos ahí, tal vez en algún momento hablando de Catulo. Bueno, y en Los detectives salvajes, en el texto que tienen ustedes hacia la izquierda, está escrito desde la perspectiva del narrador, bueno, de uno de los narradores, porque luego hay una polifonía también bastante curiosa en la obra, pero hay un momento en el que Ulises Lima y Arturo Belano, que en la novela son los líderes espirituales de ese movimiento, ¿no? Los líderes intelectuales, que son un trasunto de Ulises Lima, es Mario Santiago Papasquiaro, que es el gran amigo de Bolaño, y Arturo Belano es el nombre que Bolaño se da a sí mismo en la novela. Y entonces cuenta García Madero, que es un seguidor de este grupo de los infrarrealistas. Escritura automática, cadáveres exquisitos, performances de una sola persona y sin espectadores, parábolas, fábulas, teatro del absurdo, pop art, haikus, epigramas, en realidad imitaciones o variaciones de Catulo, casi todas de Moctezuma Rodríguez. Moctezuma Rodríguez es otro personaje de la novela cuyo nombre real era Cuauhtémoc Méndez. Ya ven este juego, ¿no? Arturo Belano, Roberto Bolaño, Moctezuma Rodríguez, Cuauhtémoc Méndez, siendo que Cuauhtémoc en realidad era el sobrino de Moctezuma, digamos, en la última dinastía mexica, ¿no? Y Rodríguez por Méndez en estos juegos que hacen perfectamente identificables a los personajes principales de la obra, ¿no? Entonces tenemos ese momento, ¿no? En el que él dice, bueno, el protagonista de la novela, el narrador principal, dice, bueno, cuando se fueron estos poetas a los que nosotros seguíamos, nos dedicamos a hacer todo esto, y da una larga serie de posibilidades, y dice epigramas, variaciones o imitaciones de Moctezuma Rodríguez, ¿no? A ese mismo Moctezuma se le describe en otro momento de esa novela como un poeta catuliano y sindicalista. Y cuando van a la casa de Moctezuma y de Pancho, de los dos hermanos que eran poetas que formaban parte de este grupo, se encuentran el Catulo traducido por Ernesto Cardenal en el conjunto de otros autores de la época, ¿no? Como Efraín Huerta, como Augusto Monterroso, como Julio Torri, autores anteriores como Alfonso Reyes, etcétera, etcétera. Bueno, esto para introducir al personaje del que vamos a hablar ahora, que es el propio Cuauhtémoc Méndez, que es un personaje real, cuya obra poética se distribuyó en plaquettes, ¿no? En versiones que él escribía para sus amigos, para intercambiarse, ¿no? los poemas, que me parece una forma maravillosa de recuperar a Catulo, porque es un Catulo que está muy vivo, que no está en una gran editorial, no está en una institución académica, sino que está en un grupo que era el grupo más corrosivo realmente, o que con esa voluntad de crítica, ellos iban, por ejemplo, a los recitales de Octavio Paz a patear el suelo, ¿no? y a boicotear los recitales de los poetas oficiales en México, ¿no? David Huerta era otro de sus grandes objetivos, y en ese contexto de esta literatura tan crítica, tan alternativa, con ese afán de subvertir el orden el orden de la cultura literaria dominante, Catulo tiene un papel muy importante ahí. Hay varios poemas catulianos de Cuauhtémoc Méndez que, repito, él distribuyó sus poemas de una forma, digamos, amistosa, ¿no? De una forma entre sus amigos, sin haber publicado estos poemas en una editorial previamente, salvo en este que tienen ustedes ahí, Uso y Abuso, que es uno de sus poemarios, y Peso Roto, que es otro
largo de ellos, que, fíjense ustedes, no se va a publicar nada menos que hasta el año 2017 en Barcelona. Son poemas compuestos, el de Uso y Abuso, entre 1974 y 1976, para que veamos, digamos, esa asunción del mensaje catuliano tan profunda que tenía este Cuauhtémoc Méndez. Uno de ellos, de esos poemas catulianos, se llama muy significativamente Catuliana, y es una reelaboración, ¿no? Es una recreación del Carmen 58, del que ya hemos hablado, pero fíjense ustedes cómo está dándole la vuelta, bueno, no dándole la vuelta, sino a partir del molde, porque creo que aquí se puede hablar incluso de molde formal, en las distintas etapas que tiene el poema: la amada del pasado, la Olivia aquella, dice Cuauhtémoc Méndez, a la que conocimos juntos y tanto amamos, a quien deseamos más que a las modelos de las revistas con que nos masturbábamos, esa, la mosquita muerta, que no deshojaba cípers sino pétalos de rosa, la que vimos únicamente por su aduraznada piel y su manera de manchar la mezclilla con belleza, ha fornicado siempre con quien se lo pide, y nosotros la sublimamos sin darnos cuenta. Príncipes azules no fuimos, si acaso modernos redentores de putas. Imagínense ustedes la diferencia del lenguaje que está produciéndose en la literatura mexicana en cosa de una década, desde Bonifaz prácticamente. Incluso menos, estamos hablando de unos pocos años. Y cómo eso desarrolla, por supuesto, el epigrama latino, aunque se puede entender perfectamente, creo que se puede dar muy bien la referencia del antiguo, con nuevas imágenes, esto de no deshojar cípers sino pétalos de rosa, la piel aduraznada de la amada, como ella fornica siempre con quien se lo pide, que en realidad glubit magnanimi remine potes, es lo que está diciendo Catulo, ¿no? En realidad, ¿no? Con cualquiera, con los nietos del magnánimo Remo, la masturbación también, que está presente en el latín. En fin, hay muchos elementos ahí, pero ya recuperando y recreándose en la obscenidad catuliana. Bueno, Santiago Papasquiaro, que es Ulises Lima de Los Detectives Salvajes, tiene también, es un poeta que juega mucho con la lengua, incluso los números no los pone, por ejemplo, 4, no lo pone en letras, sino que pone el número 4, ¿no? Lo vamos a ver ahora en algunos de los poemas. Tiene estos juegos también en sus títulos, en los títulos de sus poemarios. La historia nos absorberá, ¿no? No nos absolverá, sino que nos absorberá. Él publicó también en el año 75, este manifiesto, que es un manifiesto que está así en mayúsculas, con los números, diferenciando cada una de las secciones. Y lo que me interesa de aquí es eso de que la cultura no está en los libros ni en las pinturas, no está en la calle. Pero claro, en esa calle también hay una lectura de la tradición. El único poeta latino al que se nombra en este canon, ¿no? O en este contracanon, del infrarrealismo, está ahí Catulo, después entre Nicanor Parra y Quevedo, fíjense ustedes, ¿no? Entonces hay un interés por Catulo y una admiración por la poesía catuliana en un contexto incluso tan alternativo como es este del infrarrealismo. El propio Santiago Papasquiaro tiene un poema titulado Memoria histérica, ¿no? Por memoria histórica, en la que hace un relato de algunos de los acontecimientos contemporáneos. Se va al 68, termina con la guerra de Vietnam y pasa por distintos acontecimientos políticos de los años 50, 60, 70, 80, y en un contexto habla de el París del 68. Ahí tienen ustedes esa pintada tan conocida de seamos realistas, pidamos lo imposible, una de las consignas también del 68 parisino. Y hay un momento ahí en el que dice, bueno, grafitis incendiarios garabateados con adoquín de piedra en los muros de París. Lesbia habló cosas verdaderamente horribles de Catulo que le cojean los exámetros latinos, que el señor es incapaz de escupir ondas menos de culebrilla juguetona, y ya ven ustedes también lo que les decía de los signos, que provoquen siquiera un aullido leve en las hembras más calientes. Entonces, desde ese 68 que traduce a Catulo, que venera a Catulo, etcétera, llegamos hasta el otro extremo, ¿no? De unos infrarrealistas que están también leyéndolo, que lo están imitando, y que con Papasquiaro dice, bueno, pero incluso en el París del 68, ¿no? Catulo ya ni siquiera es capaz de provocarle nada, ¿no? A las hembras más calientes, ¿no? Pero ustedes también la forma de hablar de la mujer en este contexto, ¿no? Esa visión tan agresiva, tan corrosiva, tan ácida,
a la que da lugar precisamente este movimiento, pero está ahí también Catulo como un referente que en este caso parece quedarse incluso corto para lo que estos infrarrealistas estaban queriendo hacer. En el caso de Papasquiaro, porque ya hemos visto que en Cuauhtémoc Méndez hay una veneración y hay un intento, digamos, de actualizar y de recrear algunos elementos de la poesía catuliana. Bueno, voy ya con las dos últimas secciones, espero no estarme tomando demasiado tiempo, que es Catulos posmodernos, y después vamos a hablar también de algunas lesbias. Bien, nos vamos a 1981, dejamos los años 70, y a partir de los años 80 vamos a encontrar muchas, no muchas, pero un número significativo de referencias a Catulo, incluso en varios poemarios. Raúl Renan publica en 1981 Catulinarias Isáficas en el Tucán de Virginia, una de las editoriales más importantes de poesía en México, y en esas Catulinarias Isáficas lo que hace Renan es tomando estos elementos que ya hemos visto que estaba recuperando y reintroduciendo Cardenal en la cultura mexicana, la cultura hispanoamericana en general, pero la cultura mexicana muy particularmente, este juego por un lado, o esta recuperación de lo erótico a lo político, ¿no? El vínculo entre el uno y otro, por un lado, la hipocresía social, ¿no? La hipocresía política. Fíjense ustedes cómo en el poema 32 de Catulinarias Isáficas nos habla con estos nombres parlantes, ¿no? Están jugando estos autores también con los nombres de los personajes que ellos, a los que ellos satirizan, de la impúdica Venus y el lujurioso Príapo protege a su consorte Hipocritáneo. Fíjense ustedes este nombre parlante, ¿no? El hipócrita Hipocritáneo, y a sus gacelas, una y otras bellezas que él frecuenta sin otra ley que la que emana de su honrosa hombría. Un personaje hipócrita que protege de Venus y de Príapo a su mujer y a sus hijas, para ser el único que puede frecuentarlas él, ¿no? Es decir, está hablando también del incesto, por supuesto, y del machismo también, ¿no? Del hipócrita que en realidad es un depravado, pero que dice, bueno, en público, no, cuidado, no te acerques a Venus, cuidado, no te acerques a Príapo, soy yo el único con derecho, digamos, ¿no? Que se cree con derecho de frecuentar, dice, a una y a otras, es decir, a su esposa y a sus hijas. Y ustedes también el grado de sátira y los personajes que están pululando por estas composiciones. Y el poema 46, en el que se vuelve a vincular lo erótico y lo político en un poema que me parece muy, muy original. Y me parece que aunque no hay una relación intertextual directamente con alguno de los poemas catulianos, he puesto ahí el 57 porque es lo más parecido de lo que tiene Catulo, me parece a mí, para reflejar este vínculo entre lo erótico y lo político, pero me parece que igual es muy original lo que está haciendo aquí Renan. Redondeado discurso con los labios sobre los pechos de la patria, expresa Eulalio al pie del tema, lame la embestida a la gloria de los héroes, patriota ardiente, ¿no? Eulalio, el de buen hablar, igual que Hipocritáneo, ¿no? Un Eulalio que es un político que está redondeando el discurso con los labios sobre los pechos de la patria, y dice, al pie del tema, lame la embestida a la gloria de los héroes, patriota ardiente, ¿no? Como en realidad ese político que está mancillando a la patria con su discurso, con un discurso falso que embiste a la gloria de los héroes, ¿no? Con un discurso corrosivo también, se está planteando esa crítica a partir de un lenguaje que es también erótico, que es casi el de una violación. No lo llama así directamente, pero al igual que el mancilla a la patria con el discurso que está dando, digamos, se utiliza la alegoría del mancillar a una mujer, ¿no? Cuyos labios redondea los pechos de la patria. Me parece que es una figura, o sea, que me parece que es una composición pues muy, muy interesante, y que, bueno, también nos habla de ese tránsito, ¿verdad?, entre lo erótico y lo político, y, bueno, como en esas Catulinarias Isáficas de Renan está también ese viaje de ida y vuelta de lo erótico y lo político, que ya habíamos visto como algo singular de Ernesto Cardenal y de estos nuevos epigramas mexicanos. José Ángel Leiva, perdón, no lo he dicho, pero muchos de otra cosa interesante de estos autores de los que estoy hablando es que vienen de distintos puntos de la República Mexicana, ¿no? Hay también unas biografías muy interesantes de cada uno de ellos. Méndez viene de Morelia, de Michoacán, Renan de Yucatán, Leiva de Durango, ¿no? del norte, Montemayor de Chihuahua,
Rubén Bonifaz Nuño de Veracruz. En fin, son poetas que la mayoría de ellos llegan a la Ciudad de México y viven aquí, pero vienen cada uno de distintos puntos de la República, ¿no? Y bueno, cada uno de ellos con su formación previa, etcétera. Varios de ellos estudiaron en la UNAM, pero bueno, pues, comparten ese gusto por la poesía catuliana. José Ángel Leiva publica en 2006, ya estamos en el siglo XXI, publica Catulo en el destierro, que es un poemario también con una referencia a Catulo ya igual que sucedía en el caso anterior, con una referencia en la que ya no hay, en algunos sí, pero muy poquitos, referencias intertextuales donde se vea directamente el texto aludido, ¿no? Donde se esté aludiendo al texto, es decir, son hipotextos, pero no hay una alusión a pasajes tan fácilmente detectables. Pero en este poema, por ejemplo, que habla de la distancia que separa al siglo XX de Catulo, termina con ese amar es un verbo amargo en tiempo presente y una conjugación incierta en futuro absoluto. Y bueno, me gustó volver a Catulo y ver los distintos tiempos en los que él está conjugando el verbo amar, ¿no? En el participio de perfecto, amata nobis, en el amabitur, en futuro, y en el presente, como dice el propio Leiva, odietamo, vivamus mia lesbi atque amemus. En fin. Rubén Máximo Márquez, lo he titulado esta parte El amor y los otros. Él publicó las batallas de Eros en el 2016. Y aunque hay también algunos poemas de un tono más desenfadado, más agresivo, más satírico, en realidad el poema de Rubén Máximo Márquez me parece significativo porque recurre a Catulo, pero a los poemas de celebración del amor, no tanto a los de despecho, ni siquiera, no a los más desde luego explícitos ni obscenos, sino que bueno, él se recrea más bien en la celebración del amor pleno, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se fija en el primero de ellos, amemos y en el indicio de otros días, con el instante de mieles desbordado en un mar de lenguas que entrelaza, el audaz suspiro que se quiebra, amemos con la carne y con los huesos, vivamos este beso eternamente, que la noche se acerca. Ahí falta algo y ocultará nuestra, no me acuerdo, perdón que me faltó ahí una palabra, discúlpenme, pero si se fijan con las palabras que yo he resaltado y nos vamos al famoso vivamus mea lesbi atque amemus, se ve perfectamente esto, ¿no? Amemos y vivamos en dos versos distintos, pero uno debajo del otro, se ve cómo está desarrollando lo que estaba en el texto latino, y además vivamos este beso eternamente, que la noche se acerca, ¿no? Digamos, una traslación del mensaje, por supuesto, del soles occideret redire possunt, nobis cum semel occidit brevis lux, nox est perpetuum dormienda. Es decir, vivamos y besémonos y disfrutemos porque en algún momento de la noche esto que se acerca, ¿no? Nos va a ocultar a nosotros, a nuestro amor y estos besos que nos estamos dando, ¿no? Y por supuesto toda esa serie de los besos que viene al final del poema, sobre la que vuelve Márquez en otro de sus poemas, que es el segundo que tienen ustedes ahí a mano derecha. Pobre Catulo, que te pide borrar los besos que se dieron para no dejarte la marca que delate. Está hablando con Lesbia, ¿no? Y le dice, bueno, ¿cómo te dice conturbado y musilda? ¿Cómo te dice que los borremos, ¿no? Dice que nos mire la gente con envidia, ¿no? Los senes, ¿no? Seweri, pues que nos miren como nos quieran mirar, ¿no? Ningún decir podrá anular la tarde, nadie nos va a poder arruinar esto, ¿no? Las lenguas maldicentes que no son nada ante las nuestras, que luchan en un beso que florece. En realidad el mensaje de los dos poemas es muy parecido, porque es la celebración del amor y de los besos y de la relación entre Lesbia y Catulo. Pero Márquez toma un poco de distancia con respecto al poema y dice, bueno, por supuesto, celebra con Catulo lo que quieras celebrar y vuestra relación plena en ese momento y todo esto, pero que no te diga que ocultes los besos, digamos, porque es algo que no hay que ocultar, sino que hay que celebrar y que la gente diga lo que quiera, ¿no? Digamos, es un poco el mensaje del segundo poema. Bien, y por último, dentro de esta sección, me gustaría acercarme un poquito a la obra de Arturo Dávila. Él ha publicado en Hiperión recientemente estas sátiras, y uno de los libros que contienen esta recopilación es Catulinarias. Igual que él
que el poemario previo de Renan, ¿no? Dávila es un escritor mexicano, pero que vive en Estados Unidos, que lleva ya muchos años allí, estudia en Berkeley y es profesor también por allí en California. Y bueno, los tres poemas realmente son muy catulianos, los tres poemarios. El primero creo que, digamos, desde el título ya, pero sigue este interés por Catulo en distintas facetas y en distintos tonos, temas y contextos en su poesía. Uno de ellos es este, me gusta mucho, es un poema muy satírico, ¿no? En este caso, bueno, del físico, era otra de las cosas que a Catulo también le gustaba mucho, satirizar a la gente por su forma física, por sus características, ¿no? En este caso también con un nombre parlante, Pulquerio, que es un nombre también parlante muy mexicano. Saben ustedes que en México existe esta bebida del pulque, que está tomado, digamos, según receta prehispánica, hecho sobre la fermentación del agave o del maguey. Entonces hay un juego con el pulque, la bebida mexicana, y el nombre, ¿no? Bueno, más bien el nombre de Lesbia y de su hermano, ¿no? Clodia Pulcher y Clodia Pulcher y Clodio Pulcher, ¿no? El cognomen de los dos. Sí, y entonces entra este Pulquerio en la sala de vapor del club, dice, sentándose a sus anchas, derrochando grasa y gracia. En la masa de sus congéneres vio el espejo de sus kilos, se fija en los demás y claro, ve pues que los kilos, digamos, que está viendo en ellos son los mismos que tiene él, ¿no? Entonces se está satirizándolo Dávila precisamente por esto. Y fíjense ustedes, no duró ni un minuto y se marchó. Aquí hay sentenció demasiados pájaros muertos, ¿no? Obviamente jugando con el doble sentido que tiene, ¿no? Que muchos han visto en el Passer de Lesbia, tanto en el poema, en el Carmen II como en el Carmen III. Obviamente con esa idea de los pájaros muertos, digamos, de bueno, las personas que en una cierta edad, pues ya además de kilos, pues su pajarito, ¿no? Pues está muerto. Entonces él dice, bueno, yo me voy y además digo, aquí hay demasiados pájaros muertos, ¿no? Que me parece que está jugando con el doble sentido que tenía y que se ha visto ya desde hace mucho tiempo en los poemas en el Carmen II y en el Carmen III de Catulo. Bueno, y voy terminando, espero, repito, no estarme extendiendo demasiado, con estas lesbias catulianas, que es la última sección de la exposición que había preparado, donde, bueno, lesbia ya ha aparecido aludida en otros de los poemas y de los autores previos. Lo que pasa que las he reunido aquí porque aquí lesbia termina siendo, o por un lado, la protagonista, o la que de alguna forma detona, ¿no? Detona el poema, y con esa figura de transición, podríamos decir, o con ese poema que puede estar en cualquiera de las dos secciones, que es el que ya hemos visto de Márquez, ¿no? Cuando le decía a Lesbia eso de, bueno, no le hagas caso a Catulo, eso de ocultar tus besos y disfruta de ellos y que la gente piense lo que quiera pensar. Bueno, Alí Calderón, que es natural de la Ciudad de México, publicó en su poemario Imago Prima en 2005. Y en este poemario, perdón que está todo muy abigarrado en esta presentación, pero bueno, quería que estuviera en latín completo y quería que estuviera el poema completo en español, entonces bueno, era la forma de conseguirlo en una misma diapositiva. Que es el poema número 7 de su poemario, Pobre Valerio Catulo, está titulado el poema, y que si ustedes se fijan está construido sobre el Carmen VIII del propio Catulo, con una serie de modificaciones importantes y sobre todo con un mensaje que finalmente termina siendo el mismo, pero que lleva casi a pedirle a Catulo que deje de escribir y que deje de hablar de Lesbia. ¿A quién darás hoy tus versos, infeliz Catulo? ¿Sobre qué muslos posarás la mirada? ¿Qué cintura rodeará tu brazo? ¿Cuáles pezones y cuáles labios habrás de morder inagotable hasta el hastío? Termine ya la dolorosa pantomima. Fue siempre Lesbia, exquisito poeta, caro amigo, un reducto inexpugnable. ¿A qué recordar su mano floreciente de jazmines o aquellos leves gorjeos sonando tibios en tu oído? ¿Para qué hablar del amor o del deseo si ella es su imagen misma? ¿Por qué evocarla y consagrarle un sitio perdurable en la memoria? ¿Por qué, Catulo? ¿Por qué? Que tus versos no giren más en torno a sus jeans, a su blusa sisada, que tu cuerpo se habitúe a esa densa soledad absurda y prematura, que su nombre y su figura de palmera y su mirada de gladiola se pierdan poco a poco, ineluctablemente y de modo irreversible, en el incierto y doloroso ir y venir de los días, y que a nadie importe si se llamaba Denise, Claudia o Valentina. ¿Qué caso tiene, pobre Valerio Catulo?
¿qué caso tiene, ¿no? Entonces está diciendo, bueno, si el deseo es lesbia, ¿no? ¿Para qué estar hablando constantemente, primero de ella y segundo igualmente del amor o del deseo, si al final siempre está vinculado a ella, que siempre fue un reducto inexpugnable, como diciendo, nunca ibas a acceder realmente a ella? Entonces, ¿por qué sigues componiendo estos poemas? ¿Por qué sigues hablando del amor o del deseo? ¿Y por qué encima la sigues nombrando con el nombre que tenía, ¿no? ¿Qué importa si se llamaba de una manera o de otra? Hablar del deseo para ti o componer poesía sobre ello es seguir volviendo una y otra vez a ella, y es lo que precisamente te hace mal a ti, ¿no? Entonces, bueno, obviamente es una reelaboración de ese poema, pero claro, el infeliz Catulo, esas preguntas retóricas, ¿no? Sobre qué muslos posarás la mirada, qué cintura rodeará tu brazo, están obviamente reelaborando aquellos con los que termina el poema latino, quae tibi manet vita, quis nunc te adivit, qui videberis vela, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que hay un trabajo de reelaboración de elementos, pero que son también, repito, fácilmente reconocibles aquí, y otros que de plano están ignorados en la composición contemporánea, como esto del fulsere vere candidi visoles, etcétera, etcétera, que repite Catulo, y que, bueno, Calderón, digamos, prefiere no recrear en beneficio de estas preguntas retóricas y de esta llamada de Catulo a olvidarse de seguir escribiendo este tipo de poesía, porque lesbia entonces nunca va a desaparecer del todo, y con ella pues el dolor que ella le había generado. Bueno. Y ya, para terminar, me gustaría, hemos hablado de lesbia, hemos hablado de Catulo, pero bueno, no hemos hablado de mujeres que hayan escrito sobre, o que tengan estas estéticas catulianas incorporadas dentro de su propia voz poética. Me parece que en México la más destacada, la única de la que yo tengo noticia, pero seguro que hay más, así que bueno, esto como es un trabajo en marcha, no digo la única, pero desde luego de la que yo he podido conocer, que es Minerva Margarita Villarreal, una poeta de Nuevo León que falleció recientemente, y que, bueno, ella publicó en 2015 su De Amor y Furia Epigramísticos, que es un poemario que vuelve otra vez sobre pasajes, sobre versos, sobre motivos de los poemas catulianos. Tiene varios, yo he elegido Catulo en los confines de la guerra contra el narco, porque me parece que ya desde Cardenal hay esta vinculación también con lo militar, ya han visto, ¿no? Entonces, como le había dejado como le había rechazado su novia o la mujer detrás de la que él iba, él se dedica a escribir un epigrama contra el gobierno, dicen, ¿no? Entonces aparece luego en algunos momentos el ejército, en algunos de sus epigramas ya desde los años 60, y ella en 2015, hace referencia a algunos acontecimientos del momento político por el que estaba atravesando México. Esto también, por ejemplo, la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, en un poema que es realmente muy duro incluso de leer, y yo he querido mejor rescatar este otro, que habla de un Catulo que, obviamente, como siempre, ¿no? Ya desde los poemas, incluso el Priamel de Safo y otros tantos, ¿no? Con su cuerno de chivo en la pantalla blindada avanza contra las legiones de narcos y bandidos. En esa troca, con su chaleco antibalas, no teme a los 1000 carros de combate, ¿no? Entonces está Catulo subido, ¿no?, en la guerra contra el narco, que era de la época en la que estaba escribiendo Minerva Margarita Villarreal, que se desarrolló en México en ese tiempo, y su contraposición, digamos, el peligro, ¿no?, y la posibilidad de la muerte en la guerra, en este caso contra los narcos y los bandidos, y compuesto en esas dos partes. La segunda de ellas dice, bueno, valiente Catulo, si mis ojos alcanzan tus pupilas, nada serás, ¿no? Es decir, lo otro es peligroso, ¿no? Y no temes a los carros de combate, pero tienes que temerme a mí. Si mis ojos alcanzan tus pupilas, nada serás sino el sobreviviente, herido y sin caballo, que las fieras se rifan cuando llega la noche. Y estos pasajes que ella misma está poniendo en cursiva están tomados de este poema de Antonio Cisneros. También yo hice mi epigrama latino, que es muy, muy gracioso y muy significativo de este interés de estas generaciones de las últimas décadas la segunda mitad y últimas décadas del siglo XX, por escribir epigramas latinos, ¿no? Muchos de ellos. Y con mi lanza de bronce no temo a 100 legiones enemigas, con mi escudo de bronce no temo a sus 1000 carros de combate, mas son tus ojos, Claudia, que me tornan en el sobreviviente herido y sin caballo, que las fieras se rifan cuando viene la noche, que es el poema sobre el cual está Minerva Margarita Villarreal construyendo su propio texto, ¿no? Y que, bueno, otra vez contrapone, digamos, la valentía del soldado
en el caso de Cisneros frente a la Lanza de Bronce, en el caso de Villarreal, las legiones de narcos y de bandidos, y cómo eso no les da miedo a ninguno de los dos poetas, ¿no? En el caso de Cisneros en primera persona, en el caso de Villarreal también esto en tercera y en segunda después, ¿no? Porque habla de Catulo en tercera persona y después le dice valiente Catulo, ¿no? Sin mis ojos el cazan tus pupilas. ¿No? En fin, hay todo un juego muy interesante también de la persona que está hablando, etcétera, pero bueno, me parece que la idea y el tema y la contraposición amenaza violenta que no da miedo frente a los ojos de Claudia o de Minerva Margarita lesbia. En fin, me parece que están detrás, digamos, de este juego literario entre lo antiguo y lo contemporáneo, con Catulo, mencionado en el caso de una, y con Claudia en el caso del otro, que además Claudia es el nombre que le da, que utiliza en sus poemas también Cardenal, o sea que hay una vinculación, me parece, con esa tradición latinoamericana del epigrama en este sentido. Bueno, y ya para terminar, voy a hablar de Aurora Luque, que es una poeta española, que es española, digamos, esto, o sea, no es mexicana, pero que publicó en la Universidad de Nuevo León, en esa colección maravillosa del Oro de los Tigres, una antología titulada Taeter Morbus. Aurora Luque es si no estoy mal informado, es la segunda mujer traductora de Catulo, en este caso en una antología. La primera me parece que es Lía Galán, la profesora de la Universidad de La Plata, en Argentina también. Y bueno, ella publicó esta antología de poemas catulianos titulado Taeter Morbus. Vamos a ir precisamente al poema 76, donde está ese pasaje del Taeter Morbus, que he querido recoger aquí porque es una traducción que viene de una muy importante poeta española, que además tuvimos ocasión de conocer y de tratar, que es una enorme poeta y una persona entrañable. Realmente estuvo en la Facultad de Filosofía y Letras la semana pasada. Y bueno, en la traducción que ella publica ahí en la Universidad de Nuevo León, ella fue muy amiga de Minerva Margarita Villarreal, de la que ya hemos hablado. Bueno, quería mencionar simplemente que ella le da el título de Taeter Morbus a su composición, esa oscura, ¿no? Dolencia, enfermedad, etcétera, como lo queramos traducir. Y bueno, ahí está su traducción de ese mismo pasaje: solo ruego estar sano y dejar muy atrás esta negra dolencia. Oh dioses, concededme esto a cambio de mi antigua piedad. Y además de que es una traducción importante en este contexto, me parece también interesante que se fijen en la numeración que he puesto. Es el poema 28 de un total de 31, porque ella, al igual que hizo Bonifaz con una antología que publicó de los poemas a lesbia, fuera de su traducción completa, y Bernardo Clariana, un poeta español exiliado en la época de la Guerra Civil Española, él publicó los poemas a lesbia y a Juvencio en forma de antología, y los tres tienen en común que reordenaron el orden de los poemas tal y como está en el Liber Catulianum para tratar de reflejar todas las etapas de una relación amorosa, desde el momento en el que se acerca la celebración de la plenitud del amor y luego pues la separación, luego ya los poemas invectivos, todo lo que viene después. Eso lo hace también Bonifaz y lo hace también Aurora Luque. Por eso he puesto la barra y luego el 31, que es el número total. En fin, estamos hablando de los últimos poemas que ya introduce en este recorrido, en este recorrido amoroso. Y bueno, y repito que bueno, tiene mucho interés por muchas razones, y también porque es una traducción que me parece muy, muy buena y muy muy agradable de leer, muy bonita. Y bueno, pues que quería terminar también con este viaje. Ya han visto que hemos hablado de algunos poetas mexicanos de distintas ciudades de la República que llegan a la Ciudad de México, algunos que emigran, ¿no? Y bueno, en este caso estamos hablando de una poeta española que publica su traducción de Catulo, su antología en México. Y bueno, con este poema, con esta negra dolencia, quería terminar mi intervención. Muchas gracias a todos, bueno, y queda a su disposición, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por esta conferencia tan fecunda, tan atractiva, tan iluminadora. Yo les propongo a todos los asistentes abrir ahora entonces el espacio de preguntas, de intercambios, de comentarios, para que podamos conversar con Carlos. Solo les pido que
están las cámaras apagadas, pero bueno, que hagan una seña, ¿ah? Que levanten la manito. Ahí hay comentarios. Ujú. No sé si llegaste a leerlo, Carlos. Ah, sí, sí, sí. Muchas gracias, sí. ¿Eh? De Daniel. Ajá. Ahí está. Muchas gracias, muy buena conferencia. Bueno, escuchamos a quienes tengan preguntas. Lili, adelante. Sí, bueno, agradezco acá a mi compañera Victoria que me pasó datos para poder, poder escuchar la conferencia, porque la conexión de nuestra facultad es verdaderamente muy pobre, eso tenemos que decirlo. Así que quería preguntarte, Carlos, porque la verdad me impresionó la cantidad de autores, ¿no es cierto?, que en la poesía mexicana se han dedicado a Catulo o han tomado a Catulo. Pero preguntarte acerca de la fuerte conexión política que aparentemente tiene, o podríamos decir, esta especie de estallido juvenil que se da justamente con todos aquellos que estuvieron cerca, ¿no es cierto?, del Mayo francés, y que evidentemente en todas partes del mundo, por supuesto que en nuestra América, por supuesto con la conexión con los movimientos revolucionarios del momento, de los 60 y después de los 70, posiblemente han visto a Catulo como alguien, un joven revolucionario también, y que por eso lo sintieron tan cerca. Muchas gracias. Sí, sí, yo creo que tiene que ver, es una combinación de precisamente estos elementos, ¿no? Por eso me parece, bueno, ya José Carlos Fernández Corte, por ejemplo, en la traducción de Cátedra, en su introducción, dice, bueno, el hecho de que la primera versión con la que contemos es la de Bonifaz no es casualidad, digamos, por el contexto en el que esto se da. Ya cuando uno profundiza en el ensayo de Bonifaz, ve que eso mismo está de alguna forma ahí latiendo en sus propias palabras, y ya cuando uno se va al ensayo de Vicente Quirarte, que es una persona, repito, muy cercana a Bonifaz y que ha estudiado mucho su obra y todo esto, bueno, pues ya tiene la confirmación de que eso se da en ese contexto, no por casualidad, ¿no? Entonces, claro, lo fascinante también es lo que mencionabas al final de tu intervención, que es que eso no solo queda en el ámbito, es decir, no estamos hablando solo de clasicistas que en un contexto determinado ven a Catulo de una manera determinada, que ya de por sí es muy interesante y muy significativo, sino que eso se va expandiendo a poetas que no son clasicistas. Estoy seguro que muchos de los que yo he mencionado muchos de los que yo he mencionado, pues a lo mejor ni siquiera habían estudiado latín o llegan a él por otras razones, por Pound, como por ejemplo en el caso de Cardenal, pero justamente hay algo ahí en la juventud, en la irreverencia, bueno, también no hay que tampoco olvidarlo, los estudios clásicos, la enseñanza de las lenguas clásicas, etcétera, etcétera, está muy vinculado en nuestras tradiciones, y hablo también de la española en este contexto, a una enseñanza pues muy reglada, muy cerrada, muy marcada por el catolicismo, ¿no? Entonces, claro, que de repente en latín se pueda escribir estas cosas de esta forma tan desenfadada, tan irreverente, tan corrosiva, que genera... Entonces, claro, ellos están diciendo, bueno, resulta que hay un romano del siglo I antes de Cristo que estaba diciendo cosas que a esto nos gustaría decir ahora, ¿no? Se ven los infrarrealistas, por ejemplo, ¿no? En gente que no escribe lo vuelvo a decir, en un contexto oficial, no publica las grandes editoriales, no son profesores, no son académicos, no son del establishment cultural, podríamos decirlo, sino que es gente que escribe por amor a la poesía, a la literatura, en esas noches de fiesta, se pueden imaginar, ¿no? En estos contextos, y están leyendo a Catulo ahí, ¿no? Y se pasan poemas vinculados a él en plaquettes y en textos que hasta el 2017 ni siquiera se habían publicado. Yo la tengo por aquí, esa de la que he hablado, ya no sé dónde la tengo ya para no perder tiempo, pero yo tengo esa traducción, esa edición de Cuauhtémoc Méndez, ya no sé ni dónde la dejé, pero que se publicó en Barcelona. Además es una editorial complicada, luego a mí me costó conseguirlo, siendo que voy bastante a España y todo desde Madrid, o sea que es algo que digamos habla
a pesar de ser minoritaria su circulación, habla de lo que mencionabas, ¿no? Del fervor que despertó en este contexto. Y cómo hay veces que hay ideas o hay estéticas o hay obras que necesitan esperar a que lleguen sus lectores, ¿no? Catulo hablaba para sus contemporáneos también, pero habló también para el siglo XX, más que para otras épocas que lo han despreciado, que lo han denostado, ¿no? Claro, los latinistas sabemos que Catulo fue fundamental para poetas de su generación, como Virgilio, como Horacio, como Ovidio, en fin, abre una vía, ¿no? Los elegíacos después, pero luego hay una cantidad de siglos, hay un bloque que, bueno, pues refleja una época para la cual Catulo no había escrito, ¿no? Y es precisamente la segunda mitad del siglo XX en la que hace que Catulo vuelva a ser un poeta que está apelando precisamente a autores de esta generación, que como ven es muy variada, ¿eh? Yo he presentado además solo una selección. Hay muchos autores más que tengo. Esto es un trabajo en marcha, digamos, no tengo todavía la nómina completa, pero les puedo asegurar que podría dar otra conferencia con otros autores distintos. Entonces, estamos hablando de un corpus de autores que de momento pueden ir por los veintitantos, seguramente, ¿no? Y también muy diferentes. Me he querido centrar en ya ven que el leitmotiv es esta cuestión de lo erótico y lo político, que me parece que es y político en el sentido amplio, no solo de la crítica al gobierno, sino la crítica social también, a la hipocresía, en fin, muchas cosas. Entonces, bueno, pues sí, vamos, no puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de mencionar. Muchas gracias. Por supuesto, no, gracias a vos, porque realmente Catulo me parece que es todo eso, ¿no? Yo Sí, siempre digo desde que luego. Catulo está con uno llorando cuando uno era adolescente en la almohada por el amor no correspondido, ¿no? Sí, desde luego. Sí. Ciertamente. Así es, sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias. No, al contrario. Bueno, yo tengo una inquietud, una curiosidad, Carlos. Todo este trabajo, esta búsqueda, esta recuperación de Catulo en el siglo XX y XXI se transfiere a los estudios clásicos, a las clases, a los estudiantes de la carrera, digamos, qué impacto produce encontrarse con esta recuperación en el siglo XX y XXI, en muchos casos tan impactante y tan disímil, ¿no? Porque no es lo mismo recuperar al Catulo del amor que recuperar al Catulo de la sátira o al Catulo político o al Catulo obsceno, ¿no? Entonces, ¿qué impacto produce esto entre los estudiantes? Si es que se puede de alguna manera transferir. Sí, pues mira, todavía no tengo esa experiencia porque, bueno, es parte de esta investigación y no he tenido ocasión todavía de impartir un seminario o una materia en la que estos poemas, yo he enseñado más bien sobre Virgilio. Espero en algún momento poder hacerlo porque me parece que puede ser, digamos, el público idóneo, ¿no? Estos estudiantes de clásicas que están viendo que hay otra, bueno, pues que los estudios, por ejemplo, de tradición o de recepción, pues tienen también esta otra vertiente, ¿no? Mucho más, pues mucho más iconoclasta, ¿no? Mucho más alternativa, etcétera. Pues sí, es algo que me gustaría hacer en algún momento, pronto, si se puede, esto con estudiantes para, bueno, pues para mostrarles también esto, que yo creo que ya leyendo al mismo Catulo, la propia experiencia de ellos como lectores seguro que les ha suscitado este tipo de experiencias, pero claro, ya ver que hay toda esta larga tradición, estamos hablando de medio siglo, más de medio siglo, de estas relecturas, me parece que puede ser un ejercicio muy interesante, ¿no? Y que, bueno, ahí les contaré cuando pueda hacerlo con los estudiantes también, sí. Gracias, Carlos. Bueno, Muchísimas ¿quién gracias. más? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta de todo lo que hemos compartido en esta tarde, que ha sido realmente tan atractivo, ¿no? Muchas gracias. Dice ahí Jordan Arroyo que hablando con Ali Calderón, que es uno de los poetas de los que hemos hablado, confiesa que le vuelve loco el Carmen Octavo, ¿no? El Que es Carmen justamente el Ocho que de está. Catulo, claro, Sí. claro, ciertamente. Sí, sí. Y si bien vos estás dedicado y con toda razón, porque bueno, acabas de decir que este es solo el principio, ¿no? O una muestra de todo Sí. lo que falta, pero digamos, en algún momento pensaste en continuar con esta recuperación más allá de México, digamos, apuntando al resto de Latinoamérica, porque en este momento se me cruza
el libro de Samir Bellara, ¿no? El Viajando con Catulo por el Caribe colombiano. Sí, Entonces sí. bueno, quizás para otro proyecto y para más adelante, recuperar a otros Catulos, Otros. a otros del Caribe. Sí, por ejemplo, sí. Sí, o sea, lo tengo en mente porque es algo que a uno le va llegando, ¿no? También esto es algo que me parece muy fascinante del trabajo que tengo el gusto y casi el honor de poder hacer, porque claro, yo al no ser mexicano, digamos, y al haber llegado aquí, para mí fue una misma cosa mi trabajo de investigación y conocer la literatura del país al que llegue, que es México, ¿no? Entonces, uno va leyendo cosas muchas veces por gusto, ¿no? No puedo decir, voy a ver si encuentro aquí algo de Catulo, sino bueno, uno de repente lee y de repente, anda, aquí hay una referencia, anda, aquí hay, anda, aquí hay, anda, aquí hay, ¿no? Entonces me ha pasado con algunos otros escritores de otros países latinoamericanos. Hicimos aquí un evento en junio con Erika Valdivieso, que es una colega de la Universidad de Yale, sobre las experiencias, ¿no?, al trabajar en estos contextos hispanoamericanos. Y bueno, ya ahí presenté algunos otros, pero claro, es algo muy fragmentario. Realmente, en el caso de México, sí puedo dar por lo menos un relato más o menos coherente de lo que está sucediendo, por qué, cómo y en qué circunstancias. En estos otros casos no, sino que presenté algunos datos aislados, pero puedo hablar de poetas peruanos, poetas colombianos, ¿no?, nuestro amigo Semir, del Catulito de Sergio Raimondi, por ejemplo, que es una antología también muy interesante y con un español muy atractivo. ¿De qué más? Bueno, en Chile también muy, muy interesantes 3 o 4 casos de algunos poetas y, en fin, o sea que sí tengo también mi pequeño archivo de otros cátulos estos latinoamericanos, pero bueno, en ese caso son más bien imágenes fragmentarias, ¿no? Bueno, sí puedo reconstruir, creo, un poco el contexto en el que se dan esos, pero hay que estar muy metido en la cultura nacional y en las distintas corrientes que se van sucediendo para poder dar una visión coherente, pero sí tengo más, y mi idea sí digamos, en algún momento dentro de, no sé, 20 años o yo qué sé cuánto, poder por lo menos sí armar algo de eso, pero claro, ahí pues yo creo que hay que viajar para empezar y dedicar mucho tiempo a leer esas literaturas, porque van saliendo. Sí tengo la intuición de que la segunda mitad del siglo XX sí ha sido un momento de eclosión, ¿no? Y también tengo un poco la intuición de que el caso mexicano es un caso muy significativo, sobre todo en contraste con el que más conozco, que es el de España, ¿no? En España sí hay poetas con este tipo de intereses, pero creo que es mucho menos la nómina y la riqueza y la originalidad de estos otros poetas. Estos sí, hay ya estudios hechos. Juan Luis Arcaz, por ejemplo, es la gran referencia, tiene ya 3 artículos publicados sobre el asunto, pero claro, no, por lo que yo he visto de los autores del 20 y del 21, no hay tantos autores y tan diversos, ¿no? Porque van tomando a Catulo en distintos momentos, en distintas etapas, con distintas temáticas, y bueno, por eso me parece que el caso mexicano es tan interesante, ¿no? Y he tenido también la suerte, pues, de poder conocerlo y acceder, ¿no? Pues tenemos las magníficas bibliotecas de la UNAM, bueno, y yo también voy comprando todo lo que veo por ahí para ir teniendo mi biblioteca catuliana, ¿no?, de México, y bueno, pues en algún momento esto espero que pueda ser un libro dentro de algunos años, ¿no? Lo esperamos. A ver si tenemos tiempo, salud y fervientemente, y ganas. Claro. Claro, sería quizás interesante, pienso, ¿no?, trazar como una línea en el tiempo a través de lo que es la historia de nuestro Caribe y la historia de América del Sur, en una época tan, tan convulsionada, ¿no?, tan particular como es, el final de la década del 60 y la década del 70, ¿no? Entonces, quizás ver qué es lo que pasa en Chile, por ejemplo, e inclusive en nuestro propio país, ¿no? Con una situación histórico-política tan particular, en qué medida eso no determina la recuperación de un Catulo, como en el caso de México también, ¿no? En donde, claro, la situación o el contexto político es fundamental, ¿no? Así que, bueno, realmente un placer esta tarde compartida con Carlos Mariscal. Lili, tenés la mano levantada, no sé si es que quedó Sí, no, creo que me quedó, Pero listo, quería preguntarte una cosa, Carlos, ya, cuando vos mencionás el poema ese dedicado a los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no hay ahí elementos catulianos o sí? Quizás yo entendí mal o existe simplemente una relación para comentar, bueno, que esta poeta todavía estaba produciendo en semejante momento, ¿no?
Sí, la hay. Lo que pasa que, bueno, he escogido un poema de cada uno de los autores para no ser demasiado prolijo, pero me pareció oportuno mencionarlo para que se vea que no es el único, ¿no? Sí, el poema, digo, pues podía haberlo recuperado, por ahí lo tengo, esto si quieres lo puedes hasta leer. Esto pues es una sátira también corrosiva, político, social, de la alta sociedad mexicana, ¿no? Se supone que va lesbia en una litera, y entonces se cruza con los manifestantes por los estudiantes desaparecidos. Yo estuve en esas manifestaciones. Ah, sí. Sí, pues en algún momento pasaría una lesbia aristócrata Porque mexicana. fui en el 2014 a las jornadas de formar, bueno, que habían desarrolladas por el Instituto de Filología de la UNAM, y bueno, y fue, lamentablemente uno tuvo que coincidir en ese momento, lamentablemente, porque fue un hecho espeluznante. Y bueno, y estaba con mi hijo Camilo, y ahí nos sumamos a las manifestaciones. Ah, qué bueno. Nos enganchamos con los chicos de medicina. Ajá, Volviendo de la UNAM, nos enganchamos con los chicos de medicina. Sí, estuvimos toda esa tarde-noche hasta que llegamos, por supuesto, al Zócalo, ¿no es cierto? Al Zócalo. En la manifestación, sí. Pero, sí. De hecho, bueno, sigue habiendo porque, en fin, es un caso también muy terrible y que, bueno, pues se está manteniendo la memoria también de esos sucesos y se sigue la investigación. Ya creo que hay hasta una serie, ¿no? Por ahí de HBO, me parece, un documental, esto sobre el asunto. Sí, entonces, pues sí es que es un poema, pues mira, me decidí más bien por el otro porque me pareció, también esto pasa, ¿no? El poema de este otro sobre Ayotzinapa me pareció tan duro, ¿no? Y tan desagradable lo que cuenta, que casi preferí quedarme con el otro, que también habla del narco, que es algo terrible, pero en fin, si quieren se los leo para que vean de qué habla él, se lo leo así despacito, perdón que no lo tengo digitalizado, pero para otra ocasión dice así: la litera de Claudia es detenida ante el paso de las masas, el título. Y está puesto en boca de esa Claudia, ¿no? Esta aberrante multitud, esta imprevista marcha que obstaculiza mi paso. Ojalá mi hermano volviera del Hades y estuviera aquí para ordenar una leva y así limpiar nuevamente las calles de Iguala, ¿no? Fíjese lo que está diciendo esta aristócrata romano-mexicana, porque lo que está haciendo es la sátira política de la que va, hoy sería en coche, ella es con litera, que bueno, esta gente que me la quiten de aquí, sino que vuelva mi hermano del Hades a ver si limpia las calles de Iguala, que es precisamente el lugar del que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, es una sátira sobre todo muy fuerte pues a esta aristocracia, a la corrupción, al crimen, ¿no? Y al desprecio también por la vida humana de este grupo social, digámoslo así, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que ese es otro poema también. Sí, es muy catuliano, como se puede ver, aunque no, digamos, de una forma directa en ningún pasaje, pero sí es una crítica muy mordaz, que creo que incluso esto es algo también interesante que creo que he mencionado un poquito antes, y es que la mordacidad a la que llegan el compromiso político al que se llega en estos epigramas creo que es mucho mayor que el que tuvo Catulo, por lo que sabemos, por lo menos por lo que dice Suetonio, ¿no? De que, bueno, en realidad esto, claro, uno lo lee solo, sin contexto y sin otras fuentes, y dice, es que Catulo era un rebelde, no era un revolucionario, pero claro, luego ya cuando uno lee lo que se sabe, bueno, lo que comenta Suetonio, ¿no? Con César, de decir, bueno, pues que escribía estos poemas terribles contra César, pero luego se sentaba con él y, bueno, era parte en realidad también de la propia aristocracia, ¿no? Muchos de esos poetas también lo son, tampoco nos engañemos, ¿no? Pero por lo menos me parece que el grado de corrosión en su crítica o de impacto, de compromiso y todo eso, creo que es mucho más, puede ser considerado mayor, ¿no? O más determinado, tal vez. Pero bueno, sí. Entonces, bueno, también es una muestra, me parece, de todo esto de lo que venimos hablando, ¿no? De la actualidad de Catulo y a lo que puede dar lugar la lectura de Catulo en estos contextos. Por supuesto. Pues muchas gracias. No, a ti. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta? O bueno, por supuesto, felicitar al doctor Carlos Mariscal. Sí, muchísimas gracias. Ya ha habido felicitaciones ahí en el chat. Ana Paula, felicidades, profesor. Excelente, dice Sandra. Mira, Ana Paula es una alumna de la facultad, ella llevó conmigo el año pasado Historia de la Traducción. Entonces, mira, bueno, muy pues bien. puede ser un buen testimonio, ¿no? Del impacto una que tiene. seguidora. Sí. Claro.
Sí, yo creo que eso va a ser sumamente interesante cuando vos Sí. puedas quizás organizar un seminario, ¿no? Porque a veces uno tiene la sensación de que los estudiantes creen que todo se terminó en el siglo I después de Sí. Cristo, Sí, sí, ¿no? sí. Sí, de lo que tienen también mucha culpa muchos de los colegas, ¿no? Que esto, me Los acuerdo que yo cuando... profesores. Sí, exacto, sí. Me acuerdo que había profesores cuando yo estudiaba esto en Madrid que decían, ay, yo es que a mí ya, a mí ya el siglo, no me acuerdo cuando decía la Edad Media, todo me parece muy moderno, ¿no? Y dices, bueno, pues es que los clásicos siguen estando a día de hoy, ¿no? Seguro que hay poetas a día de hoy que están escribiendo poemas, digamos, a partir de una lectura de Catulo, porque es un autor muy... Y además que hay muchos Catulos también, o sea que, en fin, que realmente sí, es una maravilla. Felicitaciones, dice, para Carlos y el equipo organizador. Abrazo a Marcela. Pero no sé de quién es este mensaje porque aparece IR. Sí, invitado de la reunión, pero no sabemos quién está. Invitado de la reunión. No sé quién. Bueno, va a ser muy quién interesante para nuestros alumnos de literatura latina antigua, que es Sí, una claro. materia de reciente creación. Marcela la Ajá. dio el año pasado, Sí, yo me la acuerdo estoy que- dando ahora, justamente para tener esto grabado y que los alumnos puedan acceder, ¿no es cierto?, a esta grabación. Va a ser sumamente importante. Ah, qué Sí, bueno, qué sí. maravilla, sí. Yo de hecho invité a nuestras alumnas a la primera promoción, digamos, que fue el grupo de estudiantes que cursó conmigo el año pasado, Ajá. pero bueno, el problema es que a veces por el Sí, horario claro, los tiempos. En este no momento, pueden muchos participar, de los entonces alumnos, seguramente, claro, muchos de entonces los lo van alumnos a ver están en comisión de exactamente, literatura latina antigua. te van a ver en diferido, Carlos. Bueno, muy bien, Sí. sí. Sí, sí. Bueno, Sí, Sí, Judita. Ahí está Judita que está por ahí, Judita. sí. Muchas Sí. felicidades, querido Carlos. Como siempre, un gusto escucharte y aprender. Un saludo muy cariñoso a Marcela y a Liliana. Un beso, Judita. Y quien Sí. mandaba felicitaciones también es Carolina Domínguez, Sí, Carolina que Domínguez. forma parte del equipo. Qué Gracias, bueno. Caro. Un beso para ambas. Sí, muchísimas gracias. Sí. Bueno, Sí, bueno, incluso entonces, con eso de sí, de sí. los estudiantes, de hecho, bueno, pues, en algún momento incluso si quieren podemos hacer algo conjunto, en fin, ahora también en la Facultad de Filosofía, por ejemplo, se está proponiendo y nos están invitando mucho a organizar a lo mejor una semana de 2 o 3 sesiones que sean conjuntos con alumnos de la UNAM y de otra universidad en un programa muy que llaman bien. COIL. Entonces, si quisieran en algún momento, ahí lo dejo por si de cara al futuro, ¿no? La claro. vida da muchas vueltas y con otros profesores incluso podamos ser 4 o 5, no sé, vamos, que se pueden, si hay interés, podemos tal vez rastrear influencias en los dos países y compartirlas en torno a Claro. algún autor, tal vez. En fin, que bueno, que un gusto otra vez. Saben que estoy encantado de haber estado aquí con ustedes y les agradezco mucho la invitación y también la oportunidad de presentar algo que, repito, nunca había hablado de ello con esta amplitud cronológica. Sí había hablado un poquito de lo del 68 en alguna otra ocasión y algunos autores sueltos, pero nunca, digamos, bueno, pues una sesión larga porque no es una ponencia, sino que ya es una modalidad que permite precisamente abarcar un marco cronológico más amplio y bueno, pues ha sido todo un gusto. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, Otra el vez. gusto ha sido nuestro, un placer haber compartido la tarde con vos, con Lili, con Enzo y con todos los asistentes, por supuesto, a quienes les damos las gracias por habernos acompañado. Y por supuesto, esperamos verlos pronto en los próximos encuentros dentro del área de estudios neolatinos y tradición clásica. Muchas gracias, Carlos. Que tengan todos una muy buena tarde. Ha sido un enorme placer. Enorme placer. Igualmente. Un abrazo muy gracias, fuerte. Muchas gracias. Gracias. Un beso Abrazos. enorme para todos. Gracias. Hasta luego. Chau. Gracias.